toca estudiar la Biblia hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo número 17. Y el título es Condenación de la Gran Ramera. En la Biblia, cada vez que se nos habla de una prostituta, bueno, no cada vez, pero cada vez que se habla de una prostituta en sentido figurado, se está refiriendo a dioses paganos, religiones a las cuales el pueblo de Israel se dejó llevar y se apartó del camino, ¿verdad?, del verdadero Dios. Y eso es lo que vamos a estar mirando hoy nosotros. Vamos a estar mirando básicamente el castigo que Dios le va a dar a esta ramera. Y vamos a ver quién es la ramera y vamos a ver muchas otras cosas más en el camino, ¿verdad? Vamos a estar aprendiendo todos acá juntos. A la ramera también se le llama Babilonia. Babilonia comienza con la Torre de Babel. Si ustedes recuerdan, Dios le mandó al mundo, Dios le mandó a los hombres crecer y multiplicar, ¿verdad?, y poblar la tierra. Hubo un hombre que fue el primero que se rebeló contra Dios, ¿verdad?, que se llamó Nimrod. La Biblia dice que él fue un cazador en contra de Dios. Básicamente él estuvo en contra de lo que Dios quería hacer. Y también de ahí salen básicamente muchas de las religiones del mundo, ¿verdad? Cuando todos sabemos la historia, Dios había mandado que se esparciera el mundo, se esparciera las personas para poblar el mundo, y él, yendo en contra de Dios, él quiso hacer una ciudad, ¿verdad?, y hacer una torre, dice, para llegar a Dios y para hacernos fama. Lo que este hombre quería hacer era hacerse grandioso, hacerse grande, hacerse un nombre. Y también fue básicamente el primer imperio, el cual Dios tuvo que separar, y todos sabemos la historia. Empezaron a construir la torre para llegar al cielo, decía él. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Le confundió las lenguas. Y cuando no se podía entender, todo el mundo tuvo que coger por su camino. ¿Verdad? La voluntad de Dios se va a hacer, hermanos. No importa lo que el hombre se ponga, la voluntad de Dios se va a hacer. Pero esta es la primera vez que nosotros vemos en la Biblia un hombre que se va en contra directamente de Dios. Se dice que él era un cazador, pero un cazador de hombres. Los pueblos vecinos le tenían mucho miedo y estaban aterrorizados de él. Este es Nimrod, este es el fundador de la ciudad de Babel. La ciudad de Babel, el nombre Babel en sí quiere decir confusión y también quiere decir puerta de Dios. Puerta al cielo, perdón, puerta al cielo. Después de la ciudad de Babel, en la misma área, en ese mismo valle, se construyó la ciudad de Babilonia. Y la ciudad de Babilonia es donde se está hablando aquí directamente, ¿verdad? Que se nos habla de la ramera. Uno de los nombres que se le da a esta ramera o a esta religión pagana es Babilonia. Y Babilonia es la segunda ciudad más nombrada en la Biblia. La primera es Jerusalén, por supuesto, ¿verdad? Pero la segunda ciudad más nombrada en la Biblia es Babilonia. Y vamos nosotros a ver un poquito de la Babilonia de la que se habla. Se habla primero de la Babilonia física, ¿verdad? Y las dos primeras veces que se menciona sobre la Babilonia física en la Biblia se refiere a esta Babilonia, a esta ciudad. Pero la tercera vez que se menciona la Babilonia, se está refiriendo a la Babilonia del futuro. Y eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando un poquito hoy, porque es muy importante que nosotros entendamos esto para poder entender el mensaje de las Escrituras, ¿verdad? Y cómo se relaciona en nuestros días lo que vamos a estar estudiando nosotros hoy. La primera religión salió, y esto a mí, ¿verdad?, yo aprendí cuando estaba estudiando la Biblia, de Caín. Y nosotros nos preguntaremos por qué, ¿verdad? Todos sabemos la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, crecieron bajo ellos. Todos sabemos lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Cuando la serpiente se acercó a Eva, le dijo a Eva, come del árbol, no vas a morir nada, al contrario, vas a conocer el bien y el mal. Y Eva, ¿qué hizo? Comió, le dio al hombre, Adán comió también. ¿Y qué fue los primeros que hicieron los hombres, Adán y Eva, cuando Dios se les estuvo acercando? O ellos sintieron la presencia de Dios. Salieron corriendo, ¿verdad? Y se hicieron una ropa de tela, de hojas. Se cosieron hojas para cubrirse su pecado, su desnudez delante de Dios, ¿verdad? Ya lo sabían, pero ya habían pecado, ya conocían el mal, que hasta este momento no lo conocían.
ellos fueron a cubrirse con hojas, ¿verdad? Para que Dios no viera su desnudez. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios dice que lo cubrió con pieles, ¿verdad? Dios cubrió su desnudez con pieles. ¿Qué es lo que hay que hacer a un animal para poder quitarle la piel? Sacrificarlo, ¿verdad? Dios nos enseña, y este ejemplo que Dios nos da, casi saliendo del paraíso, ¿verdad? Con Adán y Eva, es de que tiene que haber derramamiento de sangre. Estamos seguros de que Adán y Eva le comunicaron esto a Caín y a Abel, ¿verdad? Porque era la historia más grande. Ustedes tienen hijos, muchas veces sus hijos le dicen, cuéntanos una historia, papá, o cuéntanos un cuento, ¿verdad? Esto no es un cuento, esto es una historia. Lo que pasó, Caín y Abel sabían que para perdón de pecados, ¿verdad? Que una ofrenda a Dios tenía que ser con derramamiento de sangre, significando o viendo al Cordero Pascual, viendo a Cristo, ¿verdad? Que iba a morir por una vez y por todos los pecados de nosotros. Caín y Abel sabían de esto. ¿Qué es lo que pasa? Caín y Abel crecen y Dios les dice a ellos, ok, yo quiero que ustedes me hagan ofrenda. ¿Qué hizo Abel? Fue y mató un becerro y trajo la ofrenda del Señor. ¿Qué hizo Caín? Él fue y de su fruto, de lo que había cosechado, él le trajo de sus frutos al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? A Dios no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Y saben qué fue lo que Caín hizo en realidad? Que esto yo aprendí cuando estaba estudiando. Caín trató de darle a Dios de sus propios medios, de su propia cosecha, de lo que él había conseguido. Caín trató de darle a Dios algo de lo que él había hecho. Y hermanos, eso es lo que las religiones hacen. Básicamente todas las religiones ellos tratan de buscar alguna forma en la cual ellos puedan acercarse a Dios. Cualquiera de ellas, nómbreme una, y usted va a ver cómo ellos tienen que hacer trabajo, o tienen que, los testigos de Jehová tienen que salir a visitar y visitar y visitar, y así es que ellos pueden entonces acercarse a Dios. Hay otras religiones que requieren sacrificio, ¿verdad? Tienes que caminar de rodillas desde aquí hasta donde está la institución, sangrando, acostarte encima de una cama llena de piedra, o recluirte en un monasterio y alejarte del mundo, lo cual la Biblia no lo recomienda, ¿verdad? Si usted no tiene el don de celibato, no se meta a hacer eso porque va a pecar. Entonces, todas las religiones lo que hacen es tratar de buscar una forma a la cual yo me puedo acercar a Dios. Por eso es que nosotros vemos por ahí alguien que tiene una medalla de este tamaño en el pecho, con un crucifijo grande con Jesús crucificado, y es un drogadicto. ¿Por qué? Y lo vemos en personas, ¿verdad? Son unos sinvergüenza, han matado gente, venden droga, hacen de todo, pero si tú haces algo bueno, si tú le das, una obra benéfica, tú ayudas a esta gente, tú haces un hospital, ya la gente no te ve tan mal, ¿verdad? Y tú crees que eso va a curar, o eso te va a acercar, o te va a hacer un poquito menos malo para que Dios no te vea así. Y en realidad, hermanos, eso son obras, ¿verdad? Eso son obras. La salvación es directamente un regalo de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada para obtener la salvación. Y eso es lo que muchas de las personas, ¿verdad? O muchas personas que se crean estas religiones, ellos no entienden de que Dios nos da la salvación gratuita. Por supuesto que después que nosotros somos salvos, nosotros vamos a querer obedecer y hacer las cosas que Dios nos manda, ¿verdad? Por el sacrificio tan grande que Él hizo. Pero la salvación, hermanos, es completamente gratuita. Es un regalo de Dios que nosotros tenemos que aceptarlo si nosotros queremos ser salvos. De aquí nosotros vamos y nos preguntamos otra vez, ¿qué son las religiones? Pues las religiones todas, sin excepción, son un sistema inventado por el ser humano para acercarse a Dios a través de dos cosas, de buenas obras y de sacrificio. Llámese judaísmo rabínico, islam, sintoísmo, catolicismo romano, mormones, testigos de Jehová, unitarios, adventistas del séptimo día, reformados, griego ortodoxo, no importa cuál sea, está tratando de buscar una forma de poder acercarse a Dios, no siendo la forma correcta, que es a través de la salvación, que es a través de Jesucristo, nuestro Salvador personal. Cuando Dios se revela a nosotros, nos trae un mensaje del cielo que es diferente a toda la imaginación humana, la cual cree
que nosotros tenemos que hacer algo para ganarnos el cielo. Y Dios nos manda del cielo diciendo que tú no tienes que hacer nada. Y esto choca, ¿verdad? Porque el hombre trata de resolver sus problemas haciendo cosas para el Señor, cuando en realidad ya todo está pagado. Dice, el que cree en el sacrificio que nuestro Señor hizo en el Calvario va a ser salvo, sin absolutamente hacer nada de vuestra parte. La persona que crea que Jesús murió en el Calvario para pagar su pecado y el mío es salvo. Uno no tiene que aportar nada por nuestra salvación. Ahora, claro, después, como le estaba hablando, como somos salvos por gracia, después uno quiere complacer a Dios y hacer lo que Dios nos manda. Vamos al tema de hoy, ¿verdad? ¿Quién es esta ramera? Y yo quiero que nosotros veamos hoy lo que la Biblia nos enseña, lo que la historia nos enseña sobre quién es esta ramera del Apocalipsis. Dice, como mujer la señalan como la madre de todas las falsas religiones y como ciudad es el monstruo que va a servir al último gran imperio. Dice, este imperio será usado por el anticristo para crear el último gobierno mundial que va a perseguir a los cristianos y va a adorar ídolos demoníacos. Dice, cada vez que en la Biblia se habla de una prostituta en sentido figurado, se habla de una religión falsa. Es usado para describir un adulterio espiritual. Como una prostituta, el mundo trata de robarte tu amor por el Señor. Y esto es bien interesante, esta línea, ¿verdad? Las religiones muchas veces tratan de robarnos el amor por el Señor que tenemos que tener por el sacrificio que Él hizo solamente, ¿verdad? Haciendo obras nosotros. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Pero muchas veces lo que se nos ha enseñado cuando éramos menores en nuestros países, en realidad eso no es lo que la Biblia enseña. Dice, piénsalo de esta forma. La iglesia se describe en la Biblia como la esposa de Cristo, pura y sin mancha. La esposa de Satanás es la falsa iglesia. Y es descrita como una prostituta diabólica o babilónica. La ramera es la madre de las falsas religiones y de las abominaciones de la tierra. Vamos a pasar al pasaje bíblico, ¿verdad? Vamos a estar estudiando nosotros en esta mañana. Yo les invito a buscar en Apocalipsis 17, vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 6. Y dice, vino pues uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Varias cosas que tenemos que ver nosotros aquí. La primera, que está sentada sobre muchas aguas, y esto lo explica en el versículo 15, explica un poquitito más. Vamos a esperar al versículo 15, ¿verdad? Dice, me dijo también, las aguas que han visto son donde se sienta la ramera. Son pueblos, naciones y lenguas. Es decir, esta ramera, esta ciudad, digamos, o esta entidad está sentada sobre muchos pueblos y naciones. Nosotros, en realidad, la Babilonia histórica, la Babilonia de que se habla en las primeras 2 veces en la Biblia, se encuentra en Irak. Es una ciudad que está cerca de Bagdad, ¿verdad? Que está en Irak. Irak ahora mismo es como está en el medio del problema entre Israel y Siria, porque Irak está ahí, tiene base en los Estados Unidos, le están atacando la base en los Estados Unidos está bombardeando, está defendiéndose. Irak está en el medio, pero en realidad Irak tiene este poder. La ciudad, el país completo, no solamente la ciudad, sino el país tiene este poder que se está hablando, que tiene dominio sobre multitudes y naciones. En realidad no lo es. Tenemos que buscar en la Biblia
de quién está hablando y a quién se asemeja lo que nos está diciendo aquí el escritor Juan. Dice, esta bestia, el capítulo 13, es el anticristo y está trabajando con la prostituta, la falsa iglesia. Otra vez, tenemos que recordar que Satanás usa falsas iglesias, falsas denominaciones, falsas religiones para llevar a cabo su trabajo en el mundo, ¿verdad? No hay nada más fácil de usar a una persona que cree que haciendo buenas obras puede alcanzar al Señor, lo mantiene ahí engañadito, pero ahí esa persona nunca acepta a Cristo como Salvador. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice el versículo del 7 al 18, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de quien los 7, dentro de los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con las bestias. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes los vencerá, dice, y estos y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Volviendo un poquito atrás, dice el versículo 15, las aguas que has visto son donde las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a las rameras y las dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ahora vemos, ¿qué ciudad en estos momentos reina sobre los reyes de la tierra? ¿Qué ciudad tiene dominio, ¿verdad?, sobre muchos países? Porque si nosotros vemos la historia, vemos como muchos presidentes y reyes van a esta ciudad, van a este estado, a este país, ¿verdad?, y besan el anillo del Papa. Y yo creo que en realidad la ramera que se está hablando aquí en Apocalipsis se está refiriendo a la Iglesia Católica. Respeto para muchos hermanos que tengo que son católicos y son amigos míos, ¿verdad? Pero yo estoy diciendo lo que la Biblia me enseña a mí de lo que se está hablando acá. Dice el versículo 5 dice, el pueblo 1, la unidad de Babel fue una unidad en contra de Dios, y Dios confundió sus lenguas y Dios los esparció. El mensaje de Dios se cumplió, y como mismo se cumplió en Babel, ¿verdad?, se va a cumplir el mensaje del Señor ahora. Dice, y tenemos que ir un poquito a la historia. Si nosotros vamos a la historia, cuando Juan está hablando, ¿verdad?, ¿qué poder estaba en el dominio en ese momento? Cuando Juan estaba, ¿qué era el poder romano, verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando con los cristianos? ¿Cómo está pasando esto? Estaban siendo perseguidos, estaban siendo matados, ¿verdad? Si miramos un poquito más delante el mismo gobierno romano, ¿verdad?, dice que se creó el circo romano y echaban a los cristianos, los echaban a los leones para que se los comieran. También Nerón, que era el emperador romano, dice que él mismo incendió Roma para echarle la culpa a los cristianos, para matar a los cristianos.
Y después dice que él incendiaba la ciudad de Roma con los cuerpos de cristianos quemándose. ¿Verdad? Los quemaba, y así se incendiaba la ciudad de Roma muchas veces en las noches por los cuerpos de cristianos quemándose vivos. Si nosotros vemos esto, y si seguimos mirando un poquito más adelante, después vino Constantino. Constantino en el año 300 fue muy inteligente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Esto era un show, ¿verdad?, que hacía el emperador romano para el pueblo. Todo el mundo se ponía en las gradas, traían a los cristianos, los echaban a los leones venían y se los comían. Pero ¿qué pasa? Los cristianos que estaban sufriendo y siendo comidos, ¿verdad?, por los leones, en vez de estar maldiciendo, en vez de estar peleando, dice que se arrodillaban y le decían muchas veces: no nos tengan en cuenta estos pecados, no nos tengan en cuenta a ellos estos pecados, y se dejaban comer ahí por las bestias. Y dice que muchos de los que estaban en las gradas, mirando lo que estaba pasando, viendo la fe de esos cristianos, muchos venían y se arrodillaban con ellos y permitían que se los comieran también a ellos, profesando la fe en Cristo, ¿verdad?, al ver a esos cristianos muriendo, ¿verdad?, y no renegando su fe. En este momento de persecución de la iglesia crece, ¿verdad? En medio de esto la iglesia empieza a crecer, porque esas personas que venían a ver ese show, ¿verdad?, de cómo mataban a los cristianos, por la fe de esos cristianos, por el sufrimiento de esos cristianos, empezaban a aceptar al Señor y a conocer y a reconocer al verdadero Dios. Constantino era un hombre muy inteligente. ¿Y qué es lo que hace Constantino? Él dice: ok, esta gente sigue creciendo, nosotros no necesitamos otra religión, ¿verdad?, porque tenemos suficientes ya. Esta gente sigue creciendo, yo me voy a unir a ellos, ¿verdad?, como Maquiavelo, el escritor. Si no puedes contra ellos, únete. Constantino usó esa teoría. Constantino, ¿qué fue lo que dijo? Dijo: ok, ahora yo soy cristiano, yo me bauticé, yo soy uno de ustedes, y ahora todos aquellos que no sean cristianos, entonces los vamos a perseguir, los vamos a matar. Y esto, en vez de ser la solución para la iglesia, fue la perdición. ¿Por qué? Porque entonces todas aquellas personas que se unieron, que en realidad no habían tenido encuentro personal con el Señor, se unieron al grupo que los que se llamaban cristianos, y entonces no era una iglesia pura, no era una iglesia santa, no era una iglesia de verdad de personas que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Eran personas que venían a la iglesia por conveniencia, porque si no los iban a matar. Y Constantino hizo otra cosa más. Como ahora yo soy cristiano y yo me bauticé, yo soy el líder de la iglesia también. Entonces no solamente tenía el poder político, sino también tenía el poder religioso, ¿verdad? Y Constantino es el creador de la iglesia católica. Lo llamó, por acá lo tengo, el Sacrosanto Imperio Romano, ¿verdad? Y entonces de ahí es que surge esta iglesia católica romana. Constantino también fue el que se le ocurrió decir que Pedro era el primer papa, ¿verdad? Pedro murió antes del año 100, Constantino pensó a gobernar después del 300, o nunca se conocieron. Y Pedro nunca supo que él le llamaron el primer papa. Si miramos la vida de Pedro, Jesús nunca hubiera puesto lo que los católicos dicen, que puso en Pedro, ¿verdad?, en la piedra, porque Pedro, 10 minutos después de haber estado hablando y haber confesado lo que confesó, ¿verdad?, negó a Jesús 3 veces. Aparte que para los mismos católicos, Pedro no reunía las cualidades para poder ser papa, porque Pedro era casado, tenía suegra. ¿Okay? Vemos entonces muchas contradicciones. Y esta iglesia no solamente se establece en esta forma, sino también esta iglesia empieza a perseguir a los cristianos. Por los verdaderos cristianos que se dieron cuenta que eso era una trampa, que eso era una religión, ¿verdad?, que lo que estaba haciendo era tergiversando lo que el Señor les enseñó, que se separaron. Entonces empiezan las cruzadas a perseguirlos a ellos, ¿verdad? Y si nosotros vamos un poquito a la historia, vemos diferentes tipos de cruzadas, ¿verdad? Y una de ellas es contra los cristianos, que hacen los católicos, que los van persiguiendo y mataron a muchos cristianos. Y de ahí muchos de ellos salieron para acá, para los Estados Unidos, como los peregrinos, ¿verdad?, para escapar de estas cruzadas romanas. Salieron huyendo y fundaron a los Estados Unidos, ¿verdad? Así que
En realidad, la Iglesia Católica, yo creo que hay personas que conocen al Señor dentro de ellos, pero en realidad la Iglesia como la Iglesia Madre, en realidad está muy lejos de ser lo que Dios llamó a ser en la Iglesia. Y es por eso que nosotros vemos que son una religión. Tristemente son una religión. Y la religión que nos dice de que si nosotros obedecemos, o si nosotros rezamos unos Padres Nuestros y una Ave María, o si de todas formas, si no te salvaste, hiciste mucho malo, todavía si tú pagas dinero, cuando vayas al purgatorio puedes pasar para el cielo, lo cual en realidad no tiene ninguna base bíblica, en ninguna parte aparece eso en la Biblia. ¿Verdad? Tenemos que reconocer de que la iglesia, como dice el pastor, la iglesia madre, en realidad no es la representante de Cristo aquí en la tierra. Vamos a estudiar un poquitico sobre la iglesia madre también, ¿verdad? El Vaticano, bueno, antes de llegar ahí, vamos a empezar ahí por versículo, ¿verdad? Para empezar a aprender un poquito más de lo que la Biblia nos está diciendo. En Apocalipsis 17, vamos a ir a la Biblia, dice: vi entonces uno de los siete ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La Iglesia Católica tiene mucho poder, ¿verdad? Mucho poder sobre muchos países. Y si ustedes van y le besan el anillo al Papa, y anteriormente los reyes no se podían casar si no tenían la bendición del Papa. Ahora mismo el Vaticano es un país y también es el centro religioso mundial más grande, ¿verdad? Que controla muchos países, están bajo ellos. Dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera que está sentada sobre muchas aguas, dice, y con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. ¿Cómo han fornicado? Si usted va a casi todos los países de nosotros, si usted se fija, al lado de donde está el gobierno, hay una catedral. En las ciudades grandes hay una catedral, sino en el centro del parque, ¿verdad? Donde muchas veces nosotros tuvimos la bendición de poder ir a Costa Rica a evangelizar y nos sacaron del parque. Nos dijeron: no, ustedes son protestantes, tienen que irse. El pastor muchas veces nos hizo la historia, ¿verdad? Cuando ellos fueron a rentar, donde al fin y al cabo, ¿verdad? Porque contra el Señor no se puede, edificó la iglesia, ¿verdad? La casa, como él era protestante, no le rentaron la casa, se quedó en la calle sin casa. Hermanos, no es tan bueno como parece. Dice, con la cual han fornicado muchos reyes y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice: y me llevó en el espíritu del desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es interesante, porque esta bestia escarlata dice que la iglesia está sentada, aparentemente, al principio del reinado del anticristo. La iglesia católica va a tener algún tipo de poder, o va a estar bien ligada al anticristo cuando el anticristo se manifieste. Dice, una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y yo quiero que Oscar me ponga una foto, porque es interesante como los colores que se refiere acá en la iglesia católica, ¿verdad? Son los mismos colores que tiene el anticristo, o la bestia donde está montada la iglesia, ¿verdad? Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hermanos, ¿qué estábamos hablando que hizo Constantino y que hizo Nerón? ¿No estaba matando cristianos y la meta era exterminar a los cristianos matándolos? No derramó sangre de cristianos
la bestia, no nos dice. Y aquí vemos el ejemplo, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí está hablando del anticristo, ¿verdad? Y el anticristo es muy interesante porque el anticristo, y parece un trabalengua, ¿verdad? Que era y no es y será, y que el séptimo, y que el octavo, pero que no era el octavo, que era el séptimo. Y eso es relativamente fácil de explicar. Básicamente, si nosotros vamos a la Biblia, vemos que el reinado número 7 va a ser el anticristo. Va a ser el anticristo quien va a reinar y va a ser el último imperio en la tierra. Va a ser el imperio número 7. El imperio número 6 se cree que es el Roma y el catolicismo. Cuando se refiere acá de que es y no es y será, se está refiriendo que probablemente el anticristo va a ser tan sanguinario como lo fue Nerón. O también hubo otro imperio, el imperio Seleuco, donde hizo la abominación desoladora en el templo de Dios. Y ahí se cree también que esa puede ser también el ejemplo que se está refiriendo de que el anticristo se va a parecer mucho, ¿verdad?, a un antecesor, a otro imperio que hubo antes que ellos, se va a parecer mucho. Y eso es lo que se está refiriendo también acá como se dice eso. Aquí se menciona también que tenía en la mano un cáliz lleno de vino y de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. La única religión que usa un cáliz de oro, que usa una copa de oro, también, hermanos, tristemente la Iglesia Católica. Si nosotros estamos viendo los datos históricos, ¿verdad?, que la historia nos facilita, podemos identificar de quién se está refiriendo. Dice, en su frente un nombre escrito, el misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice, y la mujer estaba ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la que tiene las 7 cabezas. Dice, la bestia que has visto era y no es y será, como ya vimos, ¿verdad? Dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Si nos fijamos aquí, dice, esta era para subir del abismo y ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, hermanos. Bueno, nosotros esperamos no estar aquí, ¿verdad? Como dice el pastor. Nosotros vamos en el primer viaje, pero aquellos cristianos que estén aquí, ¿verdad?, que van a aceptar a Cristo después del arrebatamiento de la iglesia, que estén aquí en ese periodo, no van a pasar por esto, porque ya Dios tiene sus nombres escritos en el libro de la vida. Yo saqué muchos datos de un señor, un pastor que se llama David Diamond, y él dice que para Dios el futuro es historia, ¿verdad? Para Dios todo lo ve en presente. Dios sabe cuándo la persona que está allá afuera va a aceptar a Cristo. Eso no quiere decir para nada que yo no tengo que ir a predicarle, ¿verdad? Pero Dios lo sabe. Dios sabe que los nombres de esta gente ya van a estar escritos en el libro de la vida, y esa gente no van a tener que preocuparse, no van a admirarse cuando pase, porque ellos ya van a saber, ¿verdad? Dios nos va a dar, o le va a dar el entendimiento a ellos para que ellos sepan quién es esta bestia, quién es esa mujer. Dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Interesantísimo también que Roma está sentada sobre 7 montañas, ¿verdad? Y yo tengo por acá los nombres, si los encuentro se los puedo dar enseguida, si les interesa, ¿verdad? Pero Roma está sentada sobre 7 montañas, la cual una de ellas es el Vaticano. El Vaticano, y la palabra Vaticano es interesantísimo, porque quiere decir adivinación, y viene de la reina Vatica, una gente que vivió antes de que Constantino colonizara a Roma.
Y era una diosa que cuidaba a los muertos. O en ese monte básicamente enterraban a los muertos y era una divina. Sí, y nunca se le cambió el nombre, se quedó con el nombre de Vaticano. Y ese nombre que se dice, eso es lo que quiere decir. Dice, y los 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno se está refiriendo aquí al Imperio Romano. Dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Si la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía estos reyes no han tomado posesión, es decir, todavía no tienen su reinado, y que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad. Es decir, bien brevemente estos reyes van a recibir autoridad, y estos tienen un mismo propósito, y es de entregar su poder y su autoridad a la bestia. Y se peleará contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Hermano, la victoria es nuestra. Aunque sea la parte más difícil de todo, la victoria es nuestra, ¿verdad? El Cordero lo va a vencer. Dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Es decir, nosotros todos aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, somos llamados y somos elegidos fieles. Y los que acepten a Cristo después del arrebatamiento de la iglesia, que estén en la tribulación, también van a ser llamados y van a ser elegidos y fieles. Y se me dijo también, las aguas que has visto donde se sientan las rameras son polvo, ya lo vimos, y los 10 cuernos que viste la bestia, ellos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios, y esto es interesantísimo, ¿verdad? Porque aunque uno ve la maldad en su mayor punto, ¿verdad? Miren lo que dice aquí, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, lo que Dios quiso. Nada se sale del poder de Dios. Nada, ni en el momento peor, cuando está el anticristo en su apogeo, el anticristo está haciendo lo que Dios quiso. ¿Okay? Y nosotros tenemos que estar confiados de que nuestra salvación está segura en el Señor. Dice el 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, yo creo, hermano, que sin ninguna duda, la gran ciudad esta que se está refiriendo es al Imperio Romano, y con tristeza, ¿verdad?, a la Iglesia Católica. Y en el capítulo 18, que nos va a traer más adelante, ¿verdad?, dice, salgan de ella, hermano. El Señor nos reta a que salgan de ella los que están allí, ¿verdad? Para que conozcan la verdadera iglesia del Señor, para que conozcan al Señor verdadero, ¿verdad? Que no es uno al cual tenemos que hacer cosas para llegar a Él. No es uno al cual nosotros tenemos que lacerarnos, que hacer obras para poder llegar a Él, ¿verdad? Que la salvación nos la regala gratuitamente. Como conclusión, la victoria está ganada. Nuestro Dios reina. Nada pasa sin que Él nos lo permita. Ahora solo queda una pregunta. ¿Dónde estás tú en tu relación con el Señor? ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida por el Señor si es necesario, como lo hicieron los mártires que fueron quemados o que fueron comidos por leones? ¿Verdad? Nosotros no hemos llegado a este punto. Se empieza a ver un poquito de persecución a los cristianos que nos mantenemos fieles a lo que la Biblia enseña, como el hecho de la ideología de género que nos cuentan ahora como si fuéramos trogloditas, ¿verdad? Y como dijo el hermano en la clase, como si nosotros fuéramos los antisociales, que no queremos aceptarlo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos nosotros dispuestos a pasar por el Señor? ¿Estamos dispuestos nosotros a mantener la palabra del Señor? ¿O estás tú todavía siguiendo la religión y viviendo la vida de lunes a sábado como uno más? ¿Eres tú un cristiano como dice la Biblia? ¿Verdad? Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón serás salvo. No es a través de obras. No es nada que tienes que hacer. Tienes solamente que aceptar el sacrificio y el regalo de la salvación. No tenemos que hacer nada, hermanos, para tener la salvación. Solamente tenemos que creer en el Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, ¿verdad? Y así poder obtener la salvación. Dios bendiga.